Bienvenidos a un nuevo relato de crimen verdadero, donde nos adentramos en una historia tan perturbadora como trágica. El miedo a las serpientes ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, y no sin razón. Algunas de ellas son letales, capaces de acabar con una vida en cuestión de segundos. Sin embargo, reducir a estos animales a simples depredadores sería injusto. Son criaturas fascinantes, dotadas de habilidades extraordinarias y apariencias que despiertan asombro, respeto, en muchos casos, temor. En esta ocasión, hablaremos de un caso que conmocionó a todos: el ataque inesperado de una serpiente hacia su propio dueño, un hecho que terminó con su vida. Ben Rank tenía apenas 29 años cuando fue hallado sin vida en su reconocido criadero de serpientes. Benjamin Blue Burch Rank nació en agosto de 1987 en Missouri. Desde pequeño mostró un profundo interés por los animales, en especial por los reptiles. Creció en el campo, rodeado de naturaleza y acompañado por su familia. Su hermano mayor, Sam, fue su compañero inseparable durante la infancia, compartiendo secretos, juegos y aventuras. En 1989, los Rank se mudaron a una pintoresca granja donde los dos hermanos pasaban largas horas explorando al aire libre, y fue allí donde Ben empezó a sentirse cautivado por las serpientes. En septiembre de 1992, una tragedia marcó un antes y un después en la vida de la familia. Mientras todos estaban fuera de casa, una fuga de gas provocó una explosión que destruyó su hogar. Obligados a mudarse a un tráiler, los Rank afrontaron tiempos difíciles. Poco después, Kim, la madre de Ben, recibió un diagnóstico devastador: cáncer de mama en etapa 4. A pesar de los golpes, la familia se mantuvo unida, enfrentando la adversidad con fortaleza y apoyándose mutuamente en cada momento. Con el paso de los años, lograron salir adelante. En 2002, encontraron un nuevo hogar. Allí, Ben tuvo por primera vez un cuarto especialmente adaptado para mantener y cuidar a sus serpientes, un espacio que pronto se convirtió en su refugio y pasión. El destino volvió a golpear en 2009, cuando, tras una larga y dolorosa lucha, Kim falleció. Antes de partir, arrancó de sus hijos una promesa solemne: cuidar de la granja y preservarla para las futuras generaciones. Ben jamás olvidó ese juramento. Al mismo tiempo, su pasión por las serpientes creció hasta convertirse en el centro de su vida. Fundó Renick Reptiles, un criadero que rápidamente ganó fama internacional. Sus ejemplares eran vendidos a coleccionistas de todo el mundo, desde el Reino Unido hasta Japón. Su dedicación era absoluta. No lo movía el dinero, sino el amor y el respeto hacia las criaturas que criaba. Su colección incluía especies comunes, pero también variedades rarísimas, tan valiosas que solo una parte de sus pitones estaba tasada en más de $1 millón. Pese a sus logros, Ben arrastraba un vacío: la soledad. Deseaba formar una familia, compartir su vida con alguien que comprendiera su mundo. Ese deseo pareció cumplirse en 2010, cuando conoció en una fiesta a Linley. La atracción fue inmediata y en pocas semanas ella ya era parte de su vida. Ben la presentó a su hermano Sam y a la prometida de este, Ellie. Ambas mujeres encontraron afinidad rápidamente, unidas también por el hecho de que cada una tenía hijos de relaciones anteriores. Linley se integró con facilidad en la familia Rank y no tardó en mudarse con Ben. Juntos se encargaban del criadero de serpientes, compartiendo responsabilidades, proyectos y sueños. El amor florecía, y antes de formalizar legalmente su unión, ya vivían como un verdadero matrimonio. El vínculo entre Ben y Linley parecía indestructible. La joven colaboraba en cada aspecto del criadero, demostrando paciencia y valentía frente a animales que a muchos les provocarían terror. Para Ben, era un alivio y una bendición no estar más solo en esa tarea que consumía sus días y sus noches. Con Linley a su lado, sentía que finalmente tenía la oportunidad de construir la familia que siempre había soñado. Esa etapa de su vida, marcada por la esperanza y los planes a futuro, representaba una luz tras años de dolor y pérdidas irreparables. Sin embargo, bajo esa calma aparente, se gestaba una sombra que más tarde se transformaría en una pesadilla. Las serpientes que habitaban el criadero eran más que simples ejemplares, representaban el fruto de años de esfuerzo, de disciplina y de pasión. Cada una tenía un valor incalculable, tanto económico como emocional. Ben había aprendido a leer sus movimientos,
a anticipar su comportamiento, a comprender sus necesidades. Pero lo cierto es que, por más experto que fuera, jamás podría borrar el hecho de que en sus manos descansaba la vida de animales impredecibles, criaturas con instintos milenarios que ningún humano puede controlar por completo. Esa verdad, tan obvia como inquietante, terminaría manifestándose de la forma más brutal. Aún en medio de su creciente éxito, Ben luchaba con recuerdos dolorosos que lo acompañaban en silencio. La pérdida de su madre lo había marcado profundamente, y su promesa de cuidar la granja pesaba sobre él como un recordatorio constante de su deber. Linley se convirtió en su apoyo emocional, pero la presión y la soledad que cargó por tantos años habían dejado huellas invisibles. Esa mezcla de resiliencia, pasión y vulnerabilidad era lo que lo definía. Un hombre entregado a su trabajo, pero con un corazón que anhelaba paz y estabilidad. Y sin saberlo, se acercaba el capítulo más oscuro de su historia. El nacimiento de Amelia llenó de alegría a Ben, quien por fin veía cumplido su sueño de ser padre. Aquella pequeña era la promesa de un futuro luminoso, un símbolo de esperanza tras años de tragedias familiares. Sin embargo, la felicidad fue nuevamente interrumpida. Frank Renck, el padre de Ben, enfrentaba serios problemas financieros. En el pasado había recurrido a transacciones bursátiles fraudulentas para costear los elevados gastos médicos del tratamiento de Kim. La presión se volvió insoportable. Un día antes de que el FBI acudiera a la granja para investigarlo, Frank decidió acabar con su vida. Su suicidio no solo truncó la investigación, también dejó una nueva herida en sus hijos, quienes debieron enfrentar otra pérdida irreparable. Tras la muerte de su padre, Ben heredó la casa y la granja, mientras que Sam recibió una suma de dinero mayor que el valor del inmueble. Pese a que cada uno formó su propia familia, se mantenían unidos bajo un mismo techo, compartiendo la granja de sus padres. Sam invirtió su herencia en reparar la propiedad. Por un tiempo, todo parecía marchar bien. Pero poco a poco, las tensiones por asuntos económicos comenzaron a erosionar la relación entre los hermanos. Aún así, Ben trataba de mantener la calma, enfocado en su negocio de reptiles y en su creciente familia. El 14 de abril de 2014, Ben y Linley oficializaron su relación con una boda que la convirtió en un miembro pleno del clan Renck. Juntos emprendieron un nuevo proyecto, la apertura de un spa, al que llamaron Ascentia Spa Inc. Sin embargo, aquel negocio no prosperó. Linley lo administraba con esfuerzo, pero los ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos. Los problemas financieros se convirtieron en el principal motivo de discusión entre la pareja. Al mismo tiempo, Sam y su esposa enfrentaban sus propias dificultades económicas. Ben les permitió vender algunos muebles de la casa, una decisión que Linley desaprobó rotundamente. Ese desacuerdo abrió una brecha profunda entre ambas familias, una fractura que con el tiempo se volvió irreparable. Consciente de la necesidad de estabilizar la economía, Ben planeó vender algunos de sus ejemplares más raros por una suma significativa. Todo parecía encaminarse hacia un respiro financiero, hasta que una tragedia inimaginable ocurrió. El 8 de junio de 2017, Linley entró en uno de los cobertizos de la granja y se encontró con una escena devastadora. Ben yacía en el suelo, cubierto de sangre. Desesperada, llamó a su cuñado Sam y marcó el número de emergencias. Entre sollozos, informó que había hallado a su esposo inconsciente. En medio del caos, dejó caer el teléfono y salió corriendo. Mientras Sam retomaba la comunicación y confirmaba lo impensable, Ben estaba muerto. Cuando las autoridades del condado de Montgomery llegaron al criadero, se enfrentaron a un desafío inusual. Más de 3.000 serpientes habitaban aquel lugar, y la posibilidad de un ataque mortal por parte de una víbora venenosa parecía, al inicio, una explicación plausible. Nadie quería arriesgarse a entrar entre aquel océano de reptiles con un cadáver en el suelo. El ambiente estaba cargado de miedo y de incertidumbre. Pero cuando el forense Dave Culver realizó una inspección más detallada, descubrió algo que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Una vaina servida reposaba sobre un estante, a la altura de los ojos. Aquello no era el rastro de un animal, sino la señal inequívoca de un crimen humano. Junto al cuerpo se hallaron más casquillos, pero ni rastro del arma. La conclusión era escalofriante. Ben había sido ejecutado a sangre fría, alcanzado por varios disparos en la espalda. La versión inicial de un ataque animal se desmoronaba,
dejando al descubierto una realidad mucho más siniestra. No se trataba de un accidente con una serpiente, sino de un asesinato cuidadosamente planeado. Un crimen que sumergiría a la familia Rank en una espiral de sospechas, dolor y secretos. La violencia del ataque generó desconcierto en la comunidad. Ben era conocido como un hombre trabajador, apasionado por sus reptiles y dedicado a su familia. ¿Quién querría acabar con su vida de esa manera? Las miradas comenzaron a dirigirse hacia el círculo cercano, donde los resentimientos y disputas económicas podían haber alimentado un odio oculto. Los investigadores sabían que, detrás de aquella escena sangrienta, había una historia de rivalidades, deudas y tensiones que aún no había sido contada. La granja, que alguna vez representó el esfuerzo y la unión de los Rank, se transformó en el escenario de un misterio que paralizó a todos. Entre los pasillos, las jaulas y los miles de reptiles, la policía debía reconstruir no solo cómo ocurrió el asesinato, sino también quién se benefició con la muerte de Ben. Cada detalle contaba, cada silencio pesaba, y cada relación en aquella familia se convertía en un posible motivo para matar. El enigma apenas comenzaba. Nadie escuchó disparos ni vio al atacante. Todo parecía haber ocurrido en un silencio mortal. Sam y Linley fueron llevados a la oficina del sheriff para ser interrogados. En medio de la confusión, Linley insinuó que Sam podría estar implicado en la muerte de su hermano, incluso sugiriendo un motivo. Aparentemente, Ben quería vender la casa familiar, pero Sam se oponía rotundamente. Ante las sospechas, Sam fue sometido a una prueba de polígrafo, la cual superó sin dificultad. Con aquel resultado, la policía no tenía motivos para detener ni a Sam ni a Linley, por lo que ambos fueron liberados mientras la investigación seguía su curso. Las autoridades comenzaron a barajar distintas teorías. La primera hipótesis apuntaba a un posible robo, pero rápidamente quedó descartada. Ninguna serpiente valiosa había desaparecido y todos los objetos de alto valor permanecían intactos. Días después del asesinato, Linley fue sometida a un nuevo interrogatorio. Sus manos y su ropa fueron analizadas en busca de residuos de pólvora, pero los resultados resultaron negativos. Tras el funeral de Ben, Linley cortó todo contacto con Sam y Ellie, vendió el negocio de su difunto esposo, se quedó con la casa y de inmediato buscó cobrar una póliza de seguro de vida a nombre de Ben, valorada en $1 millón. Poco después, intentó poner en venta la residencia familiar por $740,000 y notificó a la familia Rank que debían desalojar. El comportamiento de Linley levantó aún más sospechas. Sam no podía aceptar la rapidez con que su cuñada intentaba beneficiarse económicamente de la tragedia. Compartió sus inquietudes con los investigadores, quienes llamaron nuevamente a Linley para un interrogatorio. Fue entonces cuando admitió que mantenía una relación complicada con Ben y que, en ocasiones, se veía con un hombre llamado Arik. Sin embargo, este tenía una coartada sólida y fue descartado de la lista de sospechosos. Las revelaciones de Linley no se detuvieron allí. Confesó haber sido infiel a Ben con al menos 2 hombres, apenas 3 años después de casarse legalmente. Los mensajes encontrados entre la pareja evidenciaban que Ben sospechaba de las traiciones, lo que había deteriorado gravemente la relación en los últimos tiempos. El 5 de octubre de 2017, la patrulla de carreteras de Missouri sometió a Linley a un detector de mentiras. El resultado fue concluyente. Había fallado. Sin embargo, sin pruebas físicas que la vincularan directamente al crimen, volvió a quedar en libertad. A pesar de ello, la investigación no se detuvo. Los agentes descubrieron más tarde que, un mes antes de la muerte de Ben, Linley ya había intentado acabar con su vida. Había contado a una compañera del spa una historia en la que describía a su marido como un tirano cruel que la maltrataba física y emocionalmente. Con esa versión buscó ganarse la simpatía y la ayuda necesaria para llevar a cabo su plan. Juntas, prepararon un batido de proteína envenenado con 15 pastillas de Percocet trituradas. Sin saberlo, Ben lo bebió. La intoxicación lo dejó gravemente enfermo, pero logró recuperarse sin jamás imaginar que había sido víctima de un intento de asesinato por parte de su esposa. Linley fue interrogada en 6 ocasiones a lo largo de la investigación. Aunque intentaba mantener la calma, sus contradicciones y los hechos que salían a la luz la iban cercando poco a poco. La imagen de una esposa víctima se desmoronaba, dando paso a la de una mujer calculadora capaz de planear el crimen más atroz.
Y cuando parecía que el caso se enfriaba, surgió un testimonio inesperado que encendió nuevamente la llama de la justicia. El 14 de enero de 2020, desde una prisión estatal llegó una información decisiva. Un testigo aseguraba poseer datos sobre la muerte de Ben Rank. Su nombre era Brandon Blackwell. En una declaración entregada a la patrulla de carreteras de Missouri, Brandon afirmó tener conocimiento directo de lo ocurrido, abriendo así un nuevo capítulo en el caso que ya se creía estancado. El hallazgo de este testimonio trajo consigo un aire de esperanza para quienes clamaban justicia. La versión de Brandon prometía desenmascarar la verdadera conspiración detrás del asesinato y señalar a los responsables. En los pasillos del Poder Judicial, los investigadores sabían que ese testimonio podía marcar la diferencia entre un caso sin resolver y una condena definitiva. Pero más allá de los documentos y las pruebas, lo que emergía era un retrato perturbador. La historia de un matrimonio fracturado por la traición, el dinero y la ambición. Una tragedia donde el amor se había transformado en resentimiento, y el resentimiento en un plan mortal. El destino de Ben había sido sellado mucho antes de aquella tarde sangrienta en la granja, y los secretos que rodeaban su vida comenzaban, finalmente, a salir a la luz. Los investigadores de la patrulla revelaron un testimonio que cambiaría el rumbo del caso. Lynley había confesado a su entonces pareja, Brandon Blackwell, que ella misma había disparado contra Ben. Brandon aseguró que había salido con Lynley mientras aún estaba casada, y que 1 año y medio después de la muerte de Ben incluso tuvieron un hijo juntos. Sin embargo, la relación terminó en 2019. Según Brandon, Lynley le confesó que había conspirado con su compañera del spa, Ashley Cho, y con otro exnovio, Michael Humphrey, para acabar con la vida de Ben. Pasaron varios años hasta que las autoridades actuaron. Finalmente, Lynley Rank y Michael Humphrey fueron arrestados como sospechosos del asesinato. Desde el inicio, ambos se señalaron mutuamente como el verdadero culpable. De acuerdo con el testimonio de Michael, aquel día llegó con Lynley a la granja, haciéndose pasar por un comprador de serpientes. Ella le entregó unos guantes y le pidió que disparara contra Ben, pero él no tuvo el valor de hacerlo. Fue entonces cuando, según él, Lynley tomó el arma y le quitó la vida a su propio esposo. La investigación se extendió por 3 largos años. El 16 de enero de 2020, se emitieron órdenes de arresto contra Lynley Rank, Michael Humphrey y Ashley Cho. Esta última recibió inmunidad a cambio de testificar contra su antigua jefa. Ashley declaró que Lynley se quejaba constantemente de Ben, asegurando que la humillaba, la menospreciaba y hasta la maltrataba físicamente. Convencida de que un divorcio significaría perder la custodia de sus hijos, Lynley había decidido eliminarlo. Primero planearon envenenarlo con un batido de proteínas cargado de narcóticos, pero aquel intento fracasó. Durante los interrogatorios posteriores, Lynley y Michael se acusaron sin tregua. En octubre de 2021, Michael Humphrey enfrentó juicio en el condado de Audrain. Sus abogados intentaron reducir la acusación de homicidio en primer grado a un cargo menor, confiando en que el hallazgo del arma homicida podría servir como argumento. Aunque el arma apareció, no se encontró ADN concluyente en ella. Aún así, Humphrey decidió colaborar con la fiscalía, revelando su ubicación exacta. Esa cooperación le permitió recibir cadena perpetua bajo un cargo menor de asesinato en segundo grado, con la posibilidad de obtener libertad condicional. El 3 de enero de 2021, fue sentenciado oficialmente. El proceso contra Lynley comenzó el 6 de diciembre de 2021. Se le acusó formalmente de ser quien disparó y mató a Ben Rank el 8 de junio de 2017, en el criadero de serpientes en New Florence. Los documentos judiciales señalaron que la conspiración para acabar con Ben se había gestado en el spa de Lynley. La declaración de causa probable revelaba que Ben conocía las dificultades económicas de su esposa y que ella, temiendo perder a sus hijos en caso de divorcio, inventó una historia de abuso doméstico para justificar sus planes. La evidencia digital recuperada de las cuentas de Facebook de ambos confirmó el intento previo con el batido envenenado y dejó al descubierto la tensa situación financiera que atravesaban. Durante las audiencias, se reconstruyeron con minucioso detalle los últimos momentos de Ben. Se presentó la secuencia exacta de lo ocurrido aquel día fatídico, cómo Lynley y Michael llegaron a la granja, cómo planearon el engaño y cómo el crimen finalmente se consumó.
Los fiscales describieron a Linley como la mente maestra detrás de todo. Una mujer que, cegada por sus problemas y obsesionada con conservar la custodia de sus hijos, eligió el camino de la traición y la violencia. El juicio causó gran expectación. La comunidad, que alguna vez había visto en Linley a una esposa y madre dedicada, ahora presenciaba cómo se revelaba su verdadera cara. Los detalles estremecedores dejaban claro que no se trataba de un arrebato momentáneo, sino de una conspiración planeada fríamente durante años. Cada testimonio, cada prueba, desmoronaba la imagen de víctima que Linley había tratado de construir. El recuerdo de Ben, un hombre apasionado por la vida y por las criaturas que cuidaba, quedó marcado por la brutalidad de su final. En la sala del tribunal, el eco de su historia no solo buscaba justicia, sino también advertir sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. El juicio no era solo contra Linley, era contra la mentira, la ambición y la crueldad que terminaron cegando la vida de un hombre que había dedicado todo a su familia y a su pasión. Durante el contrainterrogatorio, se revelaron más detalles escalofriantes sobre el día del asesinato. Michael Humphrey recogió a Linley del spa donde trabajaba, mientras Ashley Chow enviaba mensajes desde el teléfono de Linley, fingiendo que ésta seguía en el salón, con el fin de engañar a los investigadores y encubrir su verdadera ubicación. Según los documentos judiciales, Humphrey tenía la intención inicial de acabar con la vida de Ben, pero en el último momento le pidió a Linley que fuera ella quien apretara el gatillo. Tras los disparos, Humphrey recogió la mayoría de los casquillos, aunque en su prisa dejó algunos olvidados. También se deshizo de la ropa de Linley, para después llevarla de regreso al spa, donde ella se duchó, eliminando cualquier posible rastro de pólvora en sus manos o prendas. Ese mismo día, la defensa, encabezada por la abogada Catherine Berger, intentó retratar a Linley como víctima. En el juicio se le pidió que relatara su historia personal y familiar, sus estudios en terapia de masaje, su relación pasada con Michael Humphrey, su trayectoria laboral y cómo había sido la etapa previa a su matrimonio con Ben. El objetivo era presentar un cuadro de abuso doméstico que justificara sus actos. Sin embargo, no se encontró ninguna evidencia concreta de violencia por parte de Ben, lo que debilitó de forma considerable esa estrategia de defensa. El tribunal también escuchó sobre la relación de Linley con Michael Humphrey, descrita por ella misma como una relación codependiente, marcada por las drogas que él distribuía y la adicción que ella había desarrollado. Aunque Linley declaró haber terminado con él a finales de 2010, múltiples testimonios confirmaron que se reencontraron poco antes de la muerte de Ben. Ella negó insistentemente las acusaciones de la fiscalía respecto a los planes para asesinarlo, incluyendo el intento frustrado de envenenarlo con un batido de proteínas cargado de narcóticos. Las dificultades financieras y maritales rodeaban la vida de la pareja. El spa atravesaba un fracaso inminente, mientras que las ventas de reptiles aún no generaban beneficios significativos. Linley reconoció ante el jurado haber tenido múltiples relaciones extramaritales, algo por lo que expresó arrepentimiento. Sin embargo, al hablar sobre el divorcio, confesó que le resultaba imposible abordarlo con Ben, especialmente por los antecedentes de separación en su familia y la postura tajante que su padre siempre había tenido contra el divorcio y la infidelidad. Buscando apoyo, volvió a acercarse a sus antiguos novios, hasta retomar contacto con Humphrey en los meses previos al crimen. Durante el contrainterrogatorio de la fiscalía, Linley terminó admitiendo su participación voluntaria en la muerte de su esposo, así como el hecho de haber encubierto deliberadamente a Humphrey. Justificó sus acciones alegando problemas matrimoniales, disputas constantes, supuestos episodios de abuso físico y sexual, y la presión que sentía por el criadero de serpientes de Ben. Aseguró que lo temía, y que esa tensión la llevó a involucrar a Michael en el asunto. Según su versión, el 8 de junio de 2017 no acudió a la granja con la intención de asesinarlo, sino para plantear finalmente el divorcio. Relató que había recogido algo de basura de la casa para tirarla y luego entró al área de cría, donde vio a Ben y a Humphrey lavándose las manos. Dijo que no podía escuchar claramente lo que hablaban, pues estaba distraída y concentrada en sus propios pensamientos. Pero esa versión contrastaba con la evidencia física y los testimonios, que apuntaban a un plan calculado y a la ejecución de un crimen premeditado. El ambiente en la sala de audiencias era tenso, con cada palabra de Linley diseccionada por la fiscalía. Para los investigadores,
Sus declaraciones eran una mezcla de confesiones parciales y justificaciones que no hacían más que reforzar su responsabilidad en el asesinato. La línea entre víctima y victimaria se desdibujaba, y la imagen que emergía era la de una mujer atrapada entre sus mentiras, sus deudas y un crimen imposible de ocultar. La estrategia de la defensa se tambaleaba frente a la contundencia de las pruebas. Cada detalle de ese 8 de junio se reconstruía con precisión quirúrgica. Los mensajes falsos de Ashley Cho, la llegada de Humphrey, los disparos, los casquillos olvidados, la ducha en el spa para borrar rastros. Una secuencia que mostraba no una decisión impulsiva, sino una conspiración fría y premeditada, diseñada para librarse de Ben a cualquier costo. El juicio no solo buscaba señalar culpables, también revelar la verdad oculta tras años de engaños. La historia de Lynley, tejida con medias verdades y manipulación, se iba derrumbando bajo el peso de las pruebas. Y con cada testimonio, la justicia parecía acercarse inexorablemente a un veredicto que marcaría el destino de todos los implicados. La voz de Lynley temblaba cuando relataba en el estrado cómo, según ella, Michael Humphrey sacó una pistola y disparó contra Ben. Grité y corrí hacia afuera. Luego escuché más disparos. Todo se volvió borroso. Recuerdo quedarme mirando los árboles, y a Michael empujándome hacia el auto. Declaró. Contó que la realidad la golpeó cuando regresó al criadero y se encontró con el cuerpo de su esposo. Llamó entonces a Sam, el hermano de Ben, y juntos intentaron comprobar si todavía respiraba, con la esperanza de que siguiera con vida. Lynley aseguró lamentar no haber dicho a la policía en ese mismo momento que había estado en el lugar junto a Humphrey, omitiendo su versión de los hechos y alimentando así las sospechas en su contra. El seguro de vida que Ben había contratado años atrás ofrecía una suma cercana al $1.000.000, pero Lynley renunció a cobrarla. Tras la muerte del padre de Ben, este se había convertido en beneficiario de un fideicomiso, y al fallecer, sus bienes pasaron directamente a sus hijos, no a su esposa. Aún así, Lynley recibió una compensación por el dinero que ella misma había aportado al fideicomiso, así como una beca destinada a su hija. Durante el juicio, confesó que buscaba apoyo emocional y por ello compartió su versión con Brandon Blackwell, su entonces pareja, con quien tuvo un hijo antes de que la relación terminara abruptamente. En sus declaraciones, Lynley se mostró arrepentida de haber mentido tantas veces. Solo quería escapar de la verdad de lo que pasó, dijo, insistiendo en que nunca deseó la muerte de Ben. Pese a esas palabras, su equipo legal no solicitó un nuevo juicio ni presentó apelaciones tras el veredicto final. En cambio, Lynley interpuso una demanda por difamación contra Brandon, alegando que sus declaraciones sobre su participación en el asesinato eran falsas. Pero el fiscal Kevin Sellner desmontó punto por punto su testimonio durante el contrainterrogatorio. Le preguntó por qué no había revisado a su marido tras oír los disparos, porque nunca llamó al 911, porque envió mensajes amistosos tanto a Ben como a Humphrey después del tiroteo, sobre todo, porque siguió mintiendo incluso cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar. Lynley, en medio de lágrimas, reconoció que había sugerido a la policía considerar a Sam, su cuñado, como sospechoso. Sellner la describió como una mente maestra torpe, pero despiadada, capaz incluso de incriminar al hermano del hombre que había perdido la vida. ¿Sabe qué tan frío es su corazón?, le espetó el fiscal en sus alegatos finales. El 9 de diciembre de 2021, el jurado la declaró culpable de asesinato en segundo grado y de acción criminal armada. Durante la audiencia de sentencia, Lynley se quebró en llanto, aunque nunca llegó a reconocer su responsabilidad. Un mes más tarde, en enero, el juez Kevin Crane dictó la condena: 13 años por asesinato y 3 más por acción criminal armada, sumando un total de 16 años tras las rejas. Para Sam y el resto de la familia Rank, aquella sentencia fue un insulto. Estaban convencidos de que tanto Michael Humphrey como Lynley merecían cadena perpetua, pues nada podía equiparar la pérdida irreparable de un hermano, de un padre, de un hombre que había dedicado su vida entera a su familia y a su pasión por las serpientes. La indignación de la familia reflejaba una verdad incómoda. El sistema de justicia rara vez logra aliviar el dolor de las víctimas. Aunque Lynley fue condenada, los años de cárcel parecían insuficientes ante la magnitud del crimen.
La comunidad también se dividía entre quienes creían en la versión de la mujer como víctima y quienes veían en ella la figura fría y calculadora que los fiscales habían descrito. En el fondo, el caso de Ben Rank se convirtió en algo más que un proceso judicial. Fue la historia de cómo la ambición, las mentiras y la traición pueden destruir no solo una vida, sino el tejido completo de una familia. Un recordatorio de que las heridas que deja un crimen no se cierran con un veredicto, sino que permanecen vivas en quienes sobreviven, cargando con el peso de la ausencia y la amarga sensación de que la justicia nunca es suficiente. Tanto Linley como Michael Humphrey fueron considerados igualmente culpables, co-conspiradores en un crimen que destrozó a toda una familia. Las palabras finales de Sam Rank estuvieron cargadas de indignación y dolor. Expresó su total decepción ante un sistema judicial que, según él, valoró la vida de su hermano en apenas 13 años de prisión. Para Sam, era inconcebible que la existencia de un hombre pudiera reducirse a tan poco. Ben Rank era un joven lleno de esperanzas, con un futuro prometedor. Su vida, marcada por la pasión hacia los reptiles, se vio truncada por la traición de la persona que más cerca tenía. Y Sam, quien alguna vez compartió sueños y responsabilidades con su hermano, quedó atrapado en una situación imposible de reparar. La relación entre ambos, construida sobre la unión y el sacrificio, jamás podrá ser reconstruida. Sin embargo, el legado de Ben sigue vivo en la forma que él más habría valorado, a través de su trabajo con las serpientes. Llegó a ser reconocido por la cría de una nueva especie que llevó su nombre, un homenaje que lo inmortalizó en la comunidad herpetológica. Su muerte conmocionó a expertos y aficionados de todo el mundo, quienes no dudaron en reunir fondos para ayudar a su familia. Los valiosos ejemplares de Ben fueron dispersados entre especialistas y apasionados por los reptiles, extendiendo así su huella en diferentes rincones del planeta. El caso de Ben Rank quedó marcado por la sombra de la mentira y la manipulación. Entre contradicciones y testimonios cambiantes, nunca se supo con certeza quién apretó realmente el gatillo. Lo único indiscutible fue la presencia de un corazón corrompido por la ambición y el engaño. Linley Rank, descrita como el reptil más vil y despreciable de todos. La serpiente más peligrosa en la vida de Ben no vivía en una jaula, sino bajo su mismo techo. Este relato nos recuerda que no siempre la justicia logra reflejar la magnitud de la tragedia. Ben, el gran criador de serpientes, dejó un vacío imposible de llenar, pero también dejó un ejemplo de pasión y entrega que seguirá vivo en cada reptil que llevó su sello, en cada historia que narre su legado, y en el recuerdo de quienes lo amaron y aún hoy exigen justicia. Hoy nos adentramos en un caso verdaderamente aterrador. Si quieres apoyar este canal, no olvides suscribirte y mantenerte activo. De verdad, eso me ayuda muchísimo, y te lo agradezco de corazón. Dicho eso, comencemos. Alcanzar la grandeza en el deporte profesional exige más que fuerza física. Requiere una mente entrenada para resistir, para competir, para dominar. Ese impulso competitivo se convierte, para muchos atletas, en el motor que los impulsa al éxito. Algunos lo llaman agresividad deportiva saludable. Pero, ¿qué ocurre cuando esa agresividad cruza la línea? Cuando esa mentalidad de lucha se derrama en la vida cotidiana, convirtiéndose en rabia descontrolada y estallidos violentos fuera del ring. La historia de Jonathan Copenhaver, mejor conocido en el mundo de las artes marciales mixtas como War Machine, es tan fascinante como perturbadora. Pasó de ser una promesa en un popular reality show a convertirse en una figura polémica dentro del MMA. Luego, se abrió paso en la industria del cine para adultos, ganando notoriedad. Pero todo eso fue antes de caer en desgracia y ser condenado a cadena perpetua. Durante su carrera, se forjó una imagen de tipo duro, rebelde, explosivo. Esa personalidad, retadora, impredecible, lo volvió famoso. Lo hizo destacar, pero, con el tiempo, esa imagen dejó de ser solo un personaje. La máscara se fundió con la persona, y su vida entera comenzó a parecerse a un campo de batalla perpetuo. Jonathan Paul Copenhaver nació el 30 de noviembre de 1981, en Simi Valley, una comunidad suburbana a las afueras de Los Ángeles. Era el mayor de 3 hermanos, dentro de una familia de clase trabajadora. Su padre, de ascendencia alemana, era un oficial de policía de Los Ángeles, disciplinado, entregado,
con un fuerte sentido del deber. Su madre, estadounidense con raíces mexicanas, había sido enfermera en un hospital local, pero tras el nacimiento de su primer hijo, dejó la profesión para dedicarse por completo al hogar y a sus hijos. En sus primeros años, Jonathan, a quien muchos llamaban simplemente John, mantenía una relación cercana con sus hermanos. Por un tiempo, la familia vivió en relativa estabilidad. Todo parecía estar bien, pero luego del nacimiento del hijo menor, su madre cayó en una profunda depresión. Buscando alivio, comenzó a beber. Lo que al principio fue una válvula de escape se transformó en un hábito diario. Su padre, siempre ausente por trabajo, no se dio cuenta de la gravedad del deterioro en casa. Con el tiempo, la situación empeoró. Su madre no solo bebía, empezó a consumir sustancias ilegales. Cuando John tenía apenas 10 años, ya era mucho más que un niño. Había asumido el papel de cuidador. Se encargaba de sus hermanos menores y de su propia madre. Se esforzaba por rendir bien en la escuela, ayudaba con las tareas, cocinaba, limpiaba. Era, en la práctica, el jefe del hogar. A los 13 años, John vivió una experiencia traumática que lo marcaría para siempre. Una noche, mientras toda la familia estaba en casa, su padre sufrió un colapso repentino a causa de una emergencia cardíaca. Su madre, inconsciente por el consumo de drogas, no pudo hacer nada. John, desesperado, llamó a emergencias y trató de reanimarlo por su cuenta. Hizo todo lo posible, pero no fue suficiente. Su padre murió antes de que llegaran los paramédicos. Era solo un niño, pero cargó con la culpa como si hubiera sido un adulto. Sintió que había fallado. Esa culpa nunca lo abandonó. Lo peor es que, a pesar del evidente deterioro mental y físico de su madre, las autoridades no intervinieron. Nadie removió a los niños de ese entorno. Siguieron viviendo con ella, mientras John, un adolescente, seguía a cargo de todo. Sobrevivían con lo poco que había dejado su padre, mientras la madre gastaba los cheques de ayuda en alcohol y drogas. A pesar del caos en casa, John seguía destacando en la escuela. Era brillante, con iniciativa, rápido para resolver problemas. Pero fuera del aula, era otro. Se volvió ansioso, impulsivo, agresivo. Discutía con sus compañeros. Golpeaba. Perdía el control con facilidad. Empezó a trabajar desde muy joven, haciendo cualquier tipo de labor que pudiera sumar algo de dinero para sostener a su familia. Al mismo tiempo, descubrió una vía de escape: el deporte. En especial, los deportes de contacto. No se limitó a un solo estilo. Entrenaba en varias disciplinas. Era su forma de soltar la rabia, de encontrar orden en el caos. El gimnasio se convirtió en su refugio. Entrenaba todos los días, y su entrenador lo notó de inmediato. John tenía talento. Talento de verdad. Muchos creían que podía llegar lejos, incluso alcanzar lo más alto. Aún así, seguía trabajando, estudiando y rindiendo en ambos frentes. John era inteligente, físicamente dotado. Sobre todo, tenía una ambición que lo consumía. A pesar de todos los golpes que la vida le había dado, logró graduarse de la preparatoria con buenas calificaciones y entró a la universidad. Se matriculó en Dixie State University, donde eligió la carrera de biología. Su mente era aguda, tenía potencial académico, pero esa furia que lo había acompañado desde niño, nunca lo soltó del todo. Su dificultad para controlar las emociones, en especial la ira, lo llevó a varios enfrentamientos con la ley. Detenciones, cargos, antecedentes, nada que lograra detenerlo. Porque, desde joven, John ya lo había decidido. Iba a ser peleador. Y no cualquier peleador. Quería llegar a lo más alto del mundo de las artes marciales mixtas. Entrenaba sin descanso. Participaba en todo torneo que encontraba. Y, casi siempre, salía ganador. Su nombre comenzó a resonar. Dentro del circuito de peleas, más y más gente empezaba a tomarlo en serio. Estaba cada vez más cerca de volverse profesional. En el año 2000, con apenas 19 años, John audicionó para un reality show de alto perfil llamado The Ultimate Fighter. Inspirado en formatos como Big Brother, este programa se convirtió rápidamente en un fenómeno en Estados Unidos, pero con un giro. En vez de concursantes comunes, los participantes eran peleadores reales de MMA que competían por un contrato en la UFC. Al principio,
John no fue aceptado. Lo rechazaron durante el proceso de selección. Pero poco tiempo después, uno de los participantes sufrió una lesión grave y tuvo que abandonar la competencia. Los productores buscaron con urgencia un reemplazo. Al revisar a los descartados, se toparon nuevamente con un nombre que ya habían desechado: Copenhaver. Los concursantes fueron trasladados a una casa completamente vigilada por cámaras, sin acceso a teléfonos, ni internet, ni contacto con el exterior. El premio mayor: un contrato con la UFC y $1 millón. Cada semana, un peleador era eliminado, no por votos, sino en combate real. Quien perdía, se iba a casa. Como en la mayoría de los realities, no existía un guión estricto. Se fomentaba la espontaneidad, la tensión, el drama. Y ahí fue donde John brilló. Con su carácter explosivo y personalidad desafiante, se convirtió rápidamente en uno de los personajes más visibles de la casa. El público lo adoraba. Su seguridad, su actitud provocadora, lo transformaron en una estrella emergente. The Ultimate Fighter terminó captando más atención por los conflictos dentro de la casa que por las peleas en el octágono. Rivalidades, traiciones, grupos enfrentados, y en medio de todo, John se ganó la fama de ser un peleonero de mecha corta, un instigador. No necesitaba razones para comenzar una pelea. Su actitud incendiaria mantenía la tensión al máximo, y los productores no parecían molestos por ello. Al contrario, lo explotaban. Aunque fue uno de los más populares, John no llegó a la final. Fue eliminado durante la 6ª temporada. Sin embargo, su paso por el programa lo catapultó al estrellato. Su carrera como peleador profesional tomó velocidad. Debutó en la UFC con una victoria sobre Jared Rollins, compitiendo en la categoría welter. Acumuló un total de 19 peleas y 14 triunfos. Pero fuera del octágono, su vida comenzaba a derrumbarse. Su comportamiento impredecible, su temperamento explosivo, lo llevaron una y otra vez a problemas legales. El 22 de septiembre de 2007, fue arrestado por agredir a un hombre en un estacionamiento. Todo comenzó por una discusión absurda sobre un lugar para aparcar, y terminó en una brutal golpiza. John no paró de golpear al sujeto hasta dejarlo inconsciente. La víctima presentó cargos, y John fue arrestado. Pero lejos de mostrar arrepentimiento, dio una entrevista provocadora. Dijo que le había hecho un favor al hombre, que pudo haberlo golpeado peor, pero no lo hizo. Sus palabras desataron una ola de críticas y reforzaron la imagen de un tipo violento, impredecible y peligroso. Sorprendentemente, esa notoriedad solo hizo que su carrera despegara aún más. John abrazó el papel de villano. Lo explotó. Sabía que la polémica vendía, que cada escándalo lo mantenía en los titulares. Y lo aprovechó. Muchos comenzaron a compararlo con otra figura infame del mundo del MMA, Conor McGregor. Ambos compartían talento dentro del ring, y caos fuera de él. A mediados de 2008, John dio un paso simbólico. Legalmente cambió su nombre. Dejó atrás Copenhaver y se convirtió oficialmente en War Machine. Para él, ese nombre representaba exactamente lo que era: fuerza, furia, violencia. Un guerrero de carne y hueso, listo para destruir. Ese mismo año, volvió a estar en el centro de otra controversia. Una nueva agresión. Una discusión sin importancia, que una vez más, terminó en violencia y en cargos criminales. Para quienes lo observaban de cerca, el patrón era evidente. John no necesitaba motivos para pelear. Parecía buscar el conflicto, alimentarse de él. Y sin embargo, a pesar de los escándalos, su carrera seguía avanzando. Seguía peleando en eventos importantes. Seguía ganando. Su nombre, para bien o para mal, ya era conocido en el mundo del MMA. No pasó mucho tiempo antes de que John fuera oficialmente invitado a competir en la UFC, la organización más prestigiosa del mundo de las artes marciales mixtas. Incluso ganó un premio por el nocaut de la noche, recibiendo elogios por su actuación dentro del octágono. Pero en 2009, John sorprendió al mundo con un anuncio público inesperado. Quería probar suerte en la actuación, aunque no de la manera tradicional. Decidió incursionar en la industria del entretenimiento para adultos. Con una apariencia juvenil pero ruda, y un físico sumamente atlético, John causó impacto en cámara. Su presencia no pasó desapercibida.
Su carrera en el cine para adultos empezó a sonar tanto como su récord en MMA. Durante su primer año, participó en 13 películas, muchas de ellas junto a actrices reconocidas del medio. Logró equilibrar ambas carreras, el combate y el cine. Además, firmó varios contratos de patrocinio que le generaron ingresos importantes. Pero como ya era costumbre en su vida, el éxito no tardó en ser opacado por la controversia personal. En agosto de 2010, John fue arrestado tras un violento incidente en un club nocturno en California. Agredió físicamente a otro cliente del lugar. Esta vez, la gravedad del ataque no dejaba espacio para indulgencias. Fue sentenciado a 1 año de cárcel. Poco después, salieron a la luz otros incidentes previos, y su sentencia fue extendida a 2 años y 2 meses, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 1 año. Durante su estancia en prisión, John mantuvo su actitud desafiante. Se involucró en múltiples peleas, fue catalogado como interno de alto riesgo, y terminó pasando la mayor parte de su condena en confinamiento solitario. Para entonces, quedaba claro que su agresividad ya no era solo parte del personaje que proyectaba como peleador. Muchos comenzaron a verlo como un problema serio de conducta. Algunos lo atribuían a la presión de la fama, otros, a una inestabilidad emocional profunda. Al salir, John regresó al ring. Obtuvo varias victorias notables ante oponentes de peso como Roger Huerta, Blosa y Von Anderson. Paralelamente, lanzó un blog personal y una página en redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores, que iban en aumento. Su contenido era peculiar. A menudo se grababa a sí mismo hablando directamente a la cámara. Contaba anécdotas, reflexiones, confesiones. Y en cuestión de días, decenas de miles de personas se suscribieron a su plataforma. El público que lo seguía era variado. Algunos eran fanáticos del MMA, otros lo conocían por su carrera en el cine para adultos, y muchos lo seguían simplemente por las constantes polémicas que lo rodeaban desde sus días en la televisión. En 2011, John decidió lanzar su propia línea de ropa deportiva y casual. El sello distintivo de su marca, gráficos agresivos, frases provocadoras y una estética centrada en proyectar la imagen del macho alfa. La mercancía se vendía principalmente en línea y se volvió sorprendentemente popular. Sin embargo, su actitud confrontativa nunca desapareció. Incluso en sus videoblogs, hablaba abiertamente sobre sus problemas con el enojo, sobre lo difícil que era controlarse. Usaba lenguaje vulgar con frecuencia, y no dudaba en desahogarse contra quienes lo molestaban. A veces, incluso grababa enfrentamientos con desconocidos en la calle. Todo quedaba documentado. Para el año 2013, John estaba en la cima de su carrera en la industria del cine para adultos. Era figura recurrente en producciones y participaba en sesiones fotográficas provocadoras para revistas reconocidas. Fue en una de esas sesiones donde conoció a Christine McIntyre, conocida profesionalmente como Christy Mac. Ella tenía 11 años menos que John, pero eso no impidió que la química entre ellos fuera instantánea. Pronto iniciaron una relación intensa, marcada por la pasión y la tormenta. Un poco sobre Christine. Nació en 1992, en un pequeño pueblo de Indiana. Venía de una familia humilde, sin ninguna conexión con el mundo del espectáculo. Sus maestros y compañeros la recordaban como una chica tranquila, amable, responsable. Amaba la literatura, tomaba en serio la escuela y en su tiempo libre bailaba. Durante la preparatoria, se enamoró de un compañero de clase. Se hicieron novios y, a pesar de la oposición de sus padres, decidieron casarse al cumplir los 18. Pero el matrimonio no funcionó. Pronto se dieron cuenta de que no estaban listos para la vida adulta. El amor se desvaneció y, en menos de 4 meses, se divorciaron. Buscando un nuevo comienzo, Christine tomó una decisión radical. Dejó su hogar y se mudó a Florida. Se estableció en Miami y comenzó a trabajar en lo que fuera: mesera, dependienta, promotora, lo que fuera necesario para pagar la renta y sobrevivir. Un día, un representante de una agencia de modelos la descubrió. Christine comenzó posando para catálogos de moda, pero pronto llegaron ofertas más provocativas y con mucho mejor paga. Aceptó, y no pasó mucho tiempo antes de que recibiera propuestas para actuar en cine para adultos. Eligió un nombre artístico llamativo, uno que pronto se volvería ampliamente reconocido:
Christine se convirtió en una figura habitual dentro de la industria del cine para adultos. Una de sus participaciones más destacadas fue en una parodia inspirada en una franquicia de superhéroes. Su trabajo no pasó desapercibido. Fue reconocida con varios premios de la industria. En febrero de 2013, dio un paso importante. Abrió su primera boutique, especializada en lencería y accesorios de estilo de vida. El negocio despegó con rapidez y pronto se expandió, convirtiéndose en una cadena comercial en crecimiento. Cuando Christine y John se conocieron, ambos ya eran rostros conocidos. Él, con su historial como peleador y actor de cine para adultos. Ella, como una de las figuras más populares en su campo. Ambos tenían negocios propios, marcas personales y miles de seguidores. En muchos sentidos, eran iguales, famosos, exitosos, mediáticos. Desde el inicio, la pareja fue vista en todos lados. Premios, alfombras rojas, fiestas de la industria. Siempre juntos, siempre sonrientes frente a las cámaras. Daban entrevistas como pareja, firmaban contratos de patrocinio y se vendían como una dupla ideal. Atractivos, carismáticos, poderosos. En cuestión de meses, John y Christine eran percibidos como inseparables. Una pareja glamurosa que parecía tenerlo todo. Se les veía felices. Hablaban de planes a futuro. Y desde afuera, sus vidas lucían perfectas. Pero por dentro, todo era distinto. Mucho más oscuro. Fuera de cámaras, John era igual de intenso y volátil que dentro del octágono. En público, actuaba como el novio atento. En privado, era controlador, manipulador. Vigilaba cada paso de Christine. Estaba consumido por los celos. Discutía por todo. Y con el tiempo, esas discusiones se convirtieron en agresiones. Primero verbales, luego físicas. Christine comenzó a ser víctima de abuso constante. John la humillaba, le gritaba, la amenazaba. Hubo múltiples ocasiones en las que, durante arranques de ira, le puso las manos en el cuello. En uno de esos episodios, su madre, que justo estaba de visita, presenció el momento. Horrorizada, le rogó que dejara a John de inmediato. El temperamento de John era una bomba de tiempo. No necesitaba provocaciones. Bastaba un mal gesto, una palabra equivocada. Una vez, durante una discusión en el coche, aceleró bruscamente hacia una pared mientras gritaba que iba a matarlos a los dos. Christine logró desviar el volante en el último segundo. En otra ocasión, en un ataque similar, aprovechó un semáforo en rojo para desabrocharse el cinturón y saltar fuera del auto. Intentó terminar la relación varias veces, pero él siempre encontraba la forma de manipularla para regresar. Lloraba, suplicaba, prometía cambiar. Christine sabía que no había futuro con él, pero tenía miedo. Miedo de lo que él pudiera hacer si lo dejaba. Y ese miedo la mantuvo atrapada durante más de un año. Hasta que, en abril de 2014, reunió el valor para enfrentar la situación. Le pidió hablar seriamente. John, para su sorpresa, pareció tomárselo bien. Le dijo que entendía, que necesitaban espacio. Parecía haber aceptado la ruptura. Parecía. Durante el primer mes tras separarse, Christine vivió en alerta constante. Mirando sobre su hombro, temía que John regresara, que la acechara. Pero no pasó nada. Poco a poco, su ansiedad fue cediendo. Comenzó a retomar su vida. Y para julio, ya salía con alguien más, un hombre llamado Corey Thomas. El 8 de agosto de 2014, Christine y Corey estaban en su departamento de Las Vegas. Estaban acostados en la cama, cuando John entró sigilosamente usando una llave que nunca había devuelto. Sin previo aviso, irrumpió en la habitación y atacó a Corey de inmediato. A golpes cerrados, lo derribó. Lo mordió varias veces con tal fuerza que le dejó heridas profundas en la cara, los hombros y el pecho. Luego lo inmovilizó, lo montó y comenzó a estrangularlo. Christine, aterrada, intervino al ver que Corey perdía el conocimiento. John soltó el cuello, lo agarró del cabello y le ordenó que se largara. Le advirtió que no llamara a la policía o terminaría lo que había empezado. Corey, en shock, prometió no decir nada. Recogió algunas cosas y salió corriendo. Iba medio vestido y cumplió su promesa. No reportó el ataque. Ese silencio casi le costó la vida a Christine.
Ya a solas con su exnovia, John se transformó en una bestia. La golpeó sin piedad. La sometió a más de 2 horas de tortura física y emocional. Cuando todo terminó, Christine estaba irreconocible, moreteada, ensangrentada, semi-inconsciente. John, creyendo que se había desmayado, salió brevemente de la habitación. Fue entonces que Christine, con lo poco de fuerza que le quedaba, logró arrastrarse hasta la ventana. La empujó. Cayó al exterior. Por suerte, el departamento estaba en planta baja. Sobrevivió a la caída. Y gritó. Los vecinos la oyeron. Llamaron a emergencias de inmediato. Las lesiones de Christine eran devastadoras. John le había fracturado la nariz, el pómulo y la mandíbula. Le arrancó 12 dientes. Estuvo a punto de dejarla ciega. Tenía costillas rotas, el riñón perforado y daños graves en el hígado. Era un milagro que siguiera con vida. Christine perdió una cantidad significativa de sangre y fue diagnosticada con una conmoción cerebral. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, heridas, raspones y marcas de mordidas. A pesar de la gravedad de las lesiones y del estado crítico en que llegó, los médicos lograron estabilizarla. Pero cuando finalmente pudo hablar y contar lo que había ocurrido, John ya no estaba. Había desaparecido. Durante una semana entera, su paradero fue un misterio. El 15 de agosto, reapareció, no ante las autoridades, sino en redes sociales. Comenzó a publicar su versión de los hechos. En una serie de mensajes, intentó mostrarse como la verdadera víctima. Decía haber sido traicionado. Se justificaba, pero nadie le creyó. Los investigadores rastrearon la señal de su teléfono. Lo localizaron y lo arrestaron sin mayor resistencia. Un dato inquietante surgió después. Corey, el novio de Christine, no llamó a la policía hasta 3 horas después del ataque. Para entonces, ella ya estaba hospitalizada. Durante esas horas de silencio, Christine había estado luchando por su vida. Algunos cuestionaron si Corey debía haber enfrentado cargos por no actuar de inmediato, pero él alegó estar en estado de shock, paralizado por el miedo. Afirmó que temía por su propia vida. Finalmente, no se presentaron cargos en su contra, y su papel en el proceso judicial fue únicamente como testigo y víctima. Mientras se encontraba bajo custodia, esperando su juicio, Copenhaver intentó quitarse la vida. Usó una sábana de su celda para fabricar una especie de soga improvisada. Intentó colgarse, pero los guardias lo encontraron a tiempo. Lo bajaron, y sobrevivió. El intento de suicidio retrasó el juicio casi 3 meses. Durante el proceso judicial, John trató, una y otra vez, de cambiar la narrativa. Se presentó como un hombre traicionado, herido. Dijo que su reacción fue producto del dolor. Su defensa recurrió a su infancia, a su pasado lleno de violencia, abandono y trauma, intentando despertar compasión y conseguir una sentencia más benévola. Pero el jurado no fue conmovido. El 15 de febrero de 2017, Jonathan Paul Copenhaver, legalmente conocido como War Machine, fue declarado culpable de todos los cargos en su contra. Su sentencia, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, después de 36 años. Gracias por acompañarnos en esta historia. Tu apoyo significa mucho. Si quieres ayudar a que este canal crezca, no olvides dejar un me gusta, compartir el video y dejar tu comentario. Tu participación marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a adentrarnos en un caso verdaderamente aterrador. Si deseas apoyar este canal, te invito a suscribirte y mantenerte activo. Tu apoyo marca la diferencia. Comencemos. Detectar a tiempo una relación tóxica y manipuladora puede salvar vidas. Terminarla de manera rápida y segura puede ser la diferencia entre sanar o quedar marcado para siempre. Pero incluso cuando alguien toma la valiente decisión de alejarse, hacerlo con cuidado y discreción es fundamental. Porque cuando una persona controladora siente que pierde el poder, su reacción puede ser impredecible y peligrosa. Existe una falsa creencia de que solo las personas inseguras o emocionalmente frágiles caen en este tipo de relaciones. La realidad es mucho más cruda. Cualquiera puede convertirse en blanco. Y aquellos que parecen vulnerables, muchas veces lo son solo después de haber soportado un daño emocional profundo.
Nadie está completamente a salvo de los estallidos de rabia o del comportamiento obsesivo que puede surgir cuando un manipulador siente que ya no tiene el control. En el otoño del 2023, Italia quedó sacudida por una tragedia que desbordó crueldad y sinsentido. Fue la historia de Giulia Cecchettin, una joven estudiante universitaria cuyo nombre se grabó para siempre en la conciencia colectiva del país. Giulia era una persona noble, de buen corazón, generosa por naturaleza. Fue precisamente esa sensibilidad la que la llevó a mostrar compasión por un joven que sentía algo profundo por ella. Giulia temía herirlo, temía que un rechazo pudiera empujarlo a hacerse daño a sí mismo. Pero lo que ocurrió fue lo opuesto. En lugar de volcar su dolor hacia adentro, él lo proyectó hacia afuera, con consecuencias devastadoras. Lo que realmente sucedió se reconstruyó después, gracias a los diarios personales de Giulia. En ellos, se evidenciaba su creciente incomodidad, su angustia emocional, su lucha interna. Mientras tanto, el responsable intentaba evadir toda responsabilidad, alegando confusión, emociones intensas y un supuesto momento de debilidad. Pero la investigación reveló algo muy distinto. Todo apuntaba a una acción premeditada. Giulia Cecchettin nació el 5 de mayo del 2001 en Vigonovo, un pequeño pueblo del municipio de Padua, en Italia. Era la hija del medio de Monica Cat y Gino Cecchettin, y creció junto a su hermana mayor, Elena, y su hermano menor, David. Aunque las hermanas no podían ser más diferentes, Elena era rebelde, extrovertida, llena de energía, mientras que Giulia era callada, obediente y reservada. Estaban profundamente unidas desde pequeñas. La familia Cecchettin pertenecía a la clase media. Gino trabajaba como ingeniero en una empresa local y Mónica tenía un puesto en la administración pública. Vivían en una casa espaciosa y contaban con varias comodidades. Sus padres, comprometidos y presentes, hacían todo lo posible para brindarles a sus hijos una vida estable y amorosa, fomentando siempre valores como la responsabilidad, el respeto y la empatía. Desde muy temprana edad, Giulia mostró una sensibilidad especial. Era amable, atenta, y tenía una capacidad innata para conectar con los demás. Su afán por evitar conflictos la llevaba, a veces, a ceder más de la cuenta, incluso cuando eso implicaba ignorar sus propias necesidades. Tenía un amplio círculo social y se adaptaba con facilidad a cualquier entorno. En la escuela, era una estudiante ejemplar. Sacaba las mejores calificaciones, se apasionaba por la literatura y los idiomas extranjeros. Pero lo que realmente la hacía brillar era el arte. Sus profesores detectaron su talento natural y la alentaron a desarrollarlo. Durante la preparatoria, Giulia ingresó a una academia de arte, donde empezó a tomar muy en serio la idea de dedicarse profesionalmente a esa disciplina. Sin embargo, al acercarse el momento de graduarse, la presión por elegir un camino más seguro comenzó a pesar. Siguiendo los consejos de su padre, decidió inscribirse en la Universidad de Padua, una de las instituciones públicas más prestigiosas del país. Eligió la carrera de ingeniería médica. Nunca se quejó, nunca discutió. Giulia, como siempre, eligió el camino de la armonía. Pero la verdad era que esa decisión no le nacía del corazón. Durante sus años universitarios, conoció a Filippo Toretta. Tenían la misma edad. Él había nacido solo unos meses después, en el pueblo cercano de Torellia, también en Padua. Filippo provenía de una familia más humilde. Era hijo único de Elisabetta y Nicola Toretta, quienes lo adoraban. Ambos estudiaban en la misma facultad y la conexión entre ellos surgió rápidamente. Empezaron a hablar, a compartir preocupaciones, a apoyarse en los momentos difíciles. Cuando Filippo comenzó a tener problemas académicos, Giulia no dudó en ayudarlo a recuperar el ritmo y aprobar sus materias. Poco tiempo después, él la invitó a salir. Y así, en enero de 2022, comenzaron su relación formal. Fue el primer amor serio de Giulia. Y viniendo de una familia protectora, se entregó por completo. Durante los primeros 6 meses, eran inseparables. Compartían todo: salidas, risas, estudios. A los ojos de todos, amigos, familiares, profesores, eran una pareja perfecta. Solo 2 meses después de haber empezado, Filippo ya la había llevado a cenar a casa de sus padres, presentándola como su futura esposa. Semanas después de haber sido recibida por la familia de Filippo, Giulia hizo lo mismo. Lo llevó a casa,
lo presentó oficialmente a sus padres. Para quienes los conocían, no quedaban dudas de que esa relación terminaría en compromiso al concluir la universidad. Pero la vida, implacable, tenía otros planes. Un duro golpe golpeó a los Chetetin. A Mónica, la madre de Julia, le diagnosticaron una enfermedad en etapa terminal. El pronóstico era sombrío. Su salud se deterioró con una rapidez brutal, y aunque buscaron todas las opciones posibles, los médicos fueron claros: ya no había mucho que hacer. Los siguientes 6 meses fueron una pesadilla despierta para toda la familia. Durante ese periodo tan doloroso, Filippo se mostró atento y presente. Acompañó a Julia en todo momento y pasó tiempo con Mónica. Su apoyo fue constante, y Julia se lo agradecía profundamente. A sus ojos, él era un consuelo, una figura estable en medio del caos. Aún así, en octubre de 2022, Mónica falleció. Tenía apenas 51 años. Su partida dejó un vacío inmenso. Para Gino, su esposo, el dolor fue casi insoportable. Su mundo se vino abajo. Solo el amor de sus hijos le permitió reunir las fuerzas para seguir adelante. Aunque Filippo permanecía cerca, algo en la relación con Julia ya no era igual. Seguían juntos, pero la conexión se estaba desmoronando. Julia lo sentía. Cada día que pasaba, su corazón se alejaba más. Empezaba a imaginar un futuro sin él, pero no sabía cómo abordar el tema sin herirlo o provocar una reacción violenta. Solo confió en 2 amigas muy cercanas, amigas de toda la vida en quienes confiaba plenamente. Ellas quedaron en shock. Desde afuera, la relación parecía perfecta, sólida, amorosa, sin fisuras. Pero la verdad era otra. Julia no entró en demasiados detalles, pero dejó claro que el vínculo se había quebrado. Era solo cuestión de tiempo. No quería hacerle daño a Filippo, pero tampoco podía seguir viviendo en una mentira. El verdadero motivo de su decisión saldría a la luz mucho después, cuando ya era demasiado tarde. En ese entonces, Julia estaba completamente enfocada en su tesis de fin de carrera, pero en lo profundo de su ser, sabía que no quería dedicarse a la ingeniería médica. Ese no era su destino. En silencio, sin contarle a casi nadie, envió su solicitud a una prestigiosa escuela internacional de arte en Reggio Emilia, especializada en ilustración de cómic. Cuando finalmente le habló a su padre sobre ello, fue clara: cumpliría con su promesa, terminaría su carrera, obtendría su título, tal como esperaba la familia. Pero después, seguiría su verdadera vocación. Quería convertirse en ilustradora. Gino la escuchó con atención y no se opuso. Después de perder a su esposa, su visión de la vida había cambiado. Entendía ahora lo frágil y breve que puede ser. Le dijo a Julia que tenía derecho a elegir su camino, a vivir con autenticidad y a perseguir lo que realmente la hiciera feliz. Pero la conversación con Filippo no fue tan sencilla. Ocurrió en agosto de 2023, después de más de 1 año y medio de relación. Julia batalló para encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, Filippo pareció recibir la noticia con madurez. Incluso propuso que siguieran siendo amigos, que mantuvieran el contacto por respeto a lo vivido. Como estudiaban en la misma facultad, se veían con regularidad. Pero menos de 1 semana después de la ruptura, Filippo intentó reavivar lo que había terminado. La invitó a uno de sus restaurantes favoritos, un lugar que antes había sido especial para los dos. Ahí, le rogó que le dieran otra oportunidad, apelando a los recuerdos compartidos. Pero Julia se mantuvo firme. No quería repetir errores del pasado. Esa noche terminó sin incidentes, pero había algo inquietante en el ambiente, una tensión no dicha, que no dejaría de crecer. Lo que vino después fue una transformación inquietante. Filippo comenzó a llamarla y escribirle todos los días. Al principio, sus mensajes eran emotivos, suplicantes, llenos de promesas. Pero pronto cambiaron de tono. La manipulación se hizo evidente. Las súplicas se volvieron amenazas. Le decía que, si no volvían, podría hacerse daño. Él conocía bien el corazón de Julia. Sabía que era compasiva, que sentía culpa con facilidad. Y usó eso en su contra. Presionó sus emociones, apeló a su empatía. Julia, temiendo que él realmente se lastimara, accedió a mantener el contacto. No por amor, sino por miedo. Por una necesidad urgente de mantener la calma. Por un breve periodo,
Volvieron a verse, pero en el fondo, ella deseaba que fuera temporal, que con el tiempo él aceptara la separación. Sin embargo, el comportamiento de Filippo se volvió aún más perturbador. Llegó a enviarle decenas de mensajes al día. El contenido comenzó a ser oscuro, casi escalofriante. En uno de ellos escribió: "O estaremos juntos para siempre, o nuestras vidas terminarán al mismo tiempo". Fue una declaración escalofriante, una amenaza, sin lugar a dudas. Pero Julia no la denunció ante las autoridades. Solo se lo contó a su amiga más cercana. Así continuó esa dinámica tensa, asfixiante, durante casi 2 meses. Entonces, a finales de octubre de 2023, Julia tomó una decisión. Ya no podía seguir viviendo con miedo. Su presentación de tesis en ingeniería médica estaba programada para el 16 de noviembre. Y apenas unas semanas después, en diciembre, comenzarían sus clases en la Escuela Internacional de Cómic, donde al fin perseguiría su verdadera pasión. Su agenda estaba llena. Ya no había espacio para dramas emocionales ni la sombra de un apego tóxico. Preocupada aún por cómo podría reaccionar Filippo, lo citó en una cafetería tranquila que ambos solían frecuentar. Midió cada palabra, buscando evitar una confrontación directa. Con voz suave, le explicó que podían conservar una relación amistosa, pero que su historia como pareja había llegado a su fin. Fue respetuosa, fue empática, pero Filippo no lo tomó bien. Desde ese día, Filippo no dejó de llamarla ni de escribirle. Julia intentaba evitarlo, respondiendo de vez en cuando con mensajes breves, excusándose por estar enfocada en terminar su tesis. Fue entonces cuando Filippo comenzó a seguirla en secreto. No tardó en notar que Julia pasaba tiempo con alguien más, un joven llamado Eric. Su relación parecía cercana, natural, y para quien los viera desde fuera, estaba claro que algo romántico estaba naciendo entre ellos. Filippo no pudo tolerarlo, y en su mente, ya comenzaba a gestarse algo mucho más oscuro. El sábado 11 de noviembre de 2023, Julia dedicó gran parte del día a su proyecto de graduación. A eso de las 5 de la tarde, envió la versión final de su tesis a su asesor académico. Una hora antes, Filippo la había llamado para pedirle que lo acompañara a comprar zapatos para la ceremonia de graduación. Cabe destacar que durante la semana anterior, Filippo no había tenido ningún tipo de contacto con Julia. Ni mensajes, ni llamadas, ni visitas sorpresivas. Julia, quizás ingenuamente, creyó que finalmente había aceptado la separación. Deseando mantener una relación cordial, accedió a acompañarlo. Acordaron que él pasaría por ella alrededor de las 6:30 de la tarde. Julia le avisó a su padre que estaría de regreso antes de la medianoche. Lo abrazó con fuerza antes de salir. Sería la última vez que él la vería con vida. Filippo llegó puntualmente a la casa de los Chetetin. Julia subió al asiento del copiloto y juntos partieron rumbo al centro comercial local. Testigos los vieron caminando tranquilos por las tiendas, aparentemente en paz. Compraron un par de zapatos. Cerca de las 9 de la noche, comieron algo rápido en el área de comida del lugar. A eso de las 10:30 de la noche, las cámaras de seguridad del estacionamiento los captaron regresando al coche. Todo parecía normal. Se les veía relajados, charlando mientras subían al vehículo. En el trayecto de regreso, Julia intercambió mensajes con su hermana mayor sobre temas cotidianos. Pero a las 10:45 de la noche, sus respuestas se detuvieron abruptamente. Nunca volvió a contestar. Su teléfono se apagó poco después. Cuando Julia no regresó a casa pasada la medianoche, su familia comenzó a inquietarse. Al principio intentaron no alarmarse. Pensaron que quizá había perdido la noción del tiempo. Pero a las 1 de la mañana, la preocupación se volvió angustia. Julia jamás pasaba la noche fuera sin avisar. Su celular seguía apagado. Filippo, también, estaba inubicable. Gino y Elena, su padre y su hermana, acudieron a la comisaría para reportar su desaparición. David, su hermano menor, se quedó en casa por si Julia regresaba. Todavía quedaba una esperanza. Tal vez su batería se había agotado o se había retrasado. Pero en el fondo, todos sabían que algo no estaba bien. La policía, sin embargo, fue escéptica. Explicaron que, al tratarse de una persona adulta, Julia tenía derecho a ausentarse sin notificar a nadie. Solo habían pasado unas horas desde la última vez que fue vista.
El protocolo indicaba que las búsquedas no se iniciaban sino hasta pasadas 24 horas. Lo que nadie sabía entonces era que, 4 horas antes de que su familia llegara a la estación de policía, ya se había reportado algo perturbador. Un hecho que, en ese momento, no fue vinculado con la desaparición de Julia. Pero pronto se descubriría que no era una coincidencia. Cerca de las 11 de la noche de esa misma noche, un hombre llamado Marco Musme llamó a la policía. Había salido a fumar a su balcón cuando presenció algo alarmante. Desde su apartamento, que daba a un estacionamiento al otro lado de la calle, escuchó gritos desgarradores. Alguien pedía ayuda desesperadamente. Al enfocar la vista, vio a una joven salir corriendo de un automóvil estacionado, visiblemente aterrada. Un hombre bajó del mismo vehículo segundos después, la alcanzó y la obligó a regresar por la fuerza. Según relató, parecía golpearla. Luego la empujó al asiento trasero y arrancó a toda velocidad. Marco intentó memorizar la matrícula del coche, pero no pudo distinguirla bien por la oscuridad y la distancia. Solo recordó que era un automóvil negro, compacto, posiblemente un Fiat Punto. Inmediatamente llamó a las autoridades locales para reportar lo sucedido, pero sin más detalles, poco podían hacer. En un principio, las autoridades no tomaron en serio la llamada de Marco Musme. Con tan pocos datos, no consideraron que representara una amenaza inmediata y optaron por no enviar patrullas al lugar. Pero Marco no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Estaba convencido de que lo que vio no era una discusión cualquiera, era un crimen en curso. Movido por esa certeza, decidió ir personalmente a la estación de policía. Allí, por un extraño giro del destino, se cruzó con un hombre llamado Gino, el padre de Julia, quien acababa de presentar una denuncia por la desaparición de su hija. En medio de la conversación, ambos descubrieron con asombro que vivían a escasas casas de distancia. Marco vivía al final de la calle, justo frente al pequeño estacionamiento donde había tenido lugar la escena aterradora. El coche que Marco describió, un vehículo compacto y oscuro, coincidía con el que conducía Filippo, un Fiat Grande Punto Negro. Esa misma noche, Filippo había recogido a su exnovia en ese auto antes de llevarla al centro comercial. De inmediato, los investigadores contactaron a los padres de Filippo, Elisabetta y Nicola Touretta. Ellos también estaban preocupados. Llevaban horas llamando a conocidos y buscando alguna pista sobre el paradero de su hijo. Lamentablemente, no pudieron ofrecer datos útiles a la policía. Agentes fueron enviados al estacionamiento que ahora se consideraba la posible escena del crimen. Pero al llegar, descubrieron que no había cámaras de seguridad instaladas en el área. No contaban con grabaciones, solo con el testimonio del testigo y cualquier evidencia física que pudieran recuperar. Lo que encontraron fue perturbador. En el suelo yacía un cuchillo de gran tamaño con la hoja rota cerca del mango. A unos metros, manchas rojizas teñían el asfalto. Aunque no había una gran cantidad de sangre, era evidente que alguien había sido herido. Los forenses confirmaron que las huellas dactilares en el cuchillo correspondían a Filippo. Las muestras de sangre coincidían con el perfil genético de Julia. El daño en la hoja y una profunda marca en el pavimento indicaban que el agresor, en su primer intento, había fallado, golpeando con violencia el suelo. La investigación, ahora oficialmente abierta como caso criminal, se centró en los cargos de agresión y privación ilegítima de libertad. Filippo se convirtió en el principal sospechoso. Sus padres, incrédulos, insistían en que su hijo jamás habría hecho daño a Julia. Decían que la amaba con todo su ser. Mientras tanto, detectives comenzaron a rastrear los movimientos de Filippo revisando grabaciones de cámaras de tránsito. Era un proceso lento. Nadie sabía hacia dónde había huido. Horas más tarde, se registró el paso del Fiat Grande Punto Negro en dirección al lago de la provincia de Portón. Al día siguiente, el vehículo fue avistado en distintas regiones, Véneto, Friuli Venezia Giulia, incluso tan al norte como South Tyrol. El 12 de noviembre, un joven que coincidía con la descripción de Filippo fue captado en una gasolinera cerca de la frontera con Austria. Pagó con un billete de 20 euros que presentaba manchas oscuras, posiblemente sangre seca. El empleado no le dio importancia en ese momento, pero días después, las cámaras de seguridad confirmaron que aquel cliente era Filippo. Otro indicio estremecedor apareció poco después.
Una cámara de vigilancia en una zona industrial a las afueras de Fosso, no muy lejos del pueblo natal de Julia, registró imágenes que nadie podría borrar de su mente. En el video se veía a un hombre atacando violentamente a una mujer. Tras la agresión, el individuo permaneció varios minutos de pie junto al cuerpo inmóvil, hasta que finalmente la levantó y la metió en la cajuela del auto. Cuando los peritos llegaron a la escena, encontraron charcos de sangre y signos evidentes de lucha. Ya no quedaban dudas. Julia, muy probablemente, había perdido la vida. Pero aún no se sabía dónde estaban sus restos, ni dónde se escondía Filippo. El 18 de noviembre, las búsquedas dieron un giro sombrío. En una hondonada cercana al lago Varsis, equipos de rescate hallaron un cuerpo en avanzado estado de deterioro. Estaba oculto bajo una gran roca y parcialmente cubierto con bolsas de basura negras. Los forenses documentaron signos de una brutalidad desmedida, decenas de puñaladas, traumatismo craneal por golpes contundentes y marcas de sujeción en las muñecas. Restos adhesivos en el rostro indicaban que la víctima había sido amordazada. El nivel de violencia dejaba claro que se trataba de un crimen personal, cargado de furia. El 19 de noviembre, Filippo fue localizado en Alemania, a casi 600 kilómetros de Vigonovo. Las autoridades lo arrestaron y, tras ser extraditado a Italia, se convirtió en el rostro de uno de los crímenes más impactantes del año. Durante su primer interrogatorio, Filippo confesó con lujo de detalle lo ocurrido. Aunque alegó haber estado en un estado de confusión emocional, dijo no recordar partes exactas de la secuencia. Según su versión, habían pasado un día agradable juntos, haciendo compras. De regreso, se detuvieron en un estacionamiento cercano a la casa de Julia. Según su propio testimonio, Filippo le entregó a Julia un peluche como regalo y le pidió que intentaran empezar de nuevo. Pero ella, al parecer, alzó la voz, rechazó el obsequio y salió del coche. Ese gesto, aseguró, fue lo que detonó en él una oleada incontrolable de furia. Dijo que tomó un cuchillo, la persiguió y la hirió en el hombro. Julia cayó al suelo, y cuando intentó atacarla de nuevo, falló. La hoja del cuchillo se rompió al golpear el pavimento. Filippo relató que la obligó a regresar al coche. Ató sus muñecas con una cuerda, le cubrió la boca con cinta adhesiva y condujo sin rumbo fijo. Afirmó que no tenía un destino en mente. Finalmente, se desvió hacia una zona industrial. Julia, según su versión, logró abrir la puerta y escapar. Fue entonces cuando él tomó un segundo cuchillo y la persiguió nuevamente, atacándola hasta que quedó inmóvil. Cuando se le preguntó cuántas veces la había apuñalado, Filippo respondió que tal vez 5 o 7. Pero los forenses contaron más de 70 heridas. Su declaración no coincidía con los hechos. Aquel supuesto arrebato no era tal. Había asistido a ese encuentro con 2 cuchillos, cuerda, cinta y bolsas de plástico. Iba preparado. También declaró que planeaba quitarse la vida después, para reunirse con Julia. Mostró cortes superficiales en las muñecas como prueba, pero admitió que no tuvo el valor de hacerlo. Matar a otra persona le resultó más fácil que terminar con su propia vida. A pesar de que la evidencia era abrumadora, la defensa contratada por su familia se aferró al argumento de confusión mental y pérdida de memoria. Su estrategia no buscaba absolverlo, sino evitar una condena mayor o lograr su traslado a una institución psiquiátrica en lugar de prisión. Fue entonces cuando Gino, el padre de Julia, tomó una decisión extraordinaria. Entregó a los investigadores páginas del diario personal de su hija. Más adelante, algunas de esas entradas serían reveladas al público. Su objetivo era claro: mostrar la verdad de lo que Julia había vivido y denunciar, con voz firme, el infierno que había sufrido en silencio. Los escritos de Julia eran reveladores. Confirmaban, con dolorosa precisión, porque había decidido terminar la relación. Aunque lo había querido sinceramente, Filippo se había vuelto cada vez más controlador y manipulador. Vigilaba sus movimientos, espiaba su teléfono y sus redes sociales, le prohibía ver a sus amistades y exigía obediencia constante. Uno de los conflictos más intensos ocurrió poco antes de la tragedia. Filippo insistió en asistir al cumpleaños de Elena, la hermana de Julia. Una celebración pequeña, familiar, organizada poco después del fallecimiento de la madre. La familia no tenía ánimo de festejos, pero Filippo se molestó al sentirse excluido.
Decía que ya formaba parte de la familia y tenía derecho a estar presente. Aquella discusión marcó un punto de quiebre. Julia comprendió que debía alejarse definitivamente. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas emocionales. Filippo decía que se haría daño si ella lo abandonaba. Julia, empática y compasiva por naturaleza, se sintió culpable. Ese rasgo tan humano sería lo que, al final, la pondría en peligro mortal. El juicio comenzó en septiembre de 2024. Filippo enfrentó múltiples cargos: acoso, detención ilegal, homicidio con extrema violencia, fuga de la justicia y alteración de pruebas. Para entonces, había surgido nueva evidencia, y esta dejaba claro que el crimen no fue producto de un arrebato. Fue planeado. La investigación reveló que Filippo había comenzado a preparar el ataque una semana antes. En su historial de navegación se encontró una serie de búsquedas relacionadas con lugares apartados en los suburbios, sitios que podrían usarse para llevar a cabo un ataque y ocultar el cuerpo. Durante el registro de su coche, los agentes encontraron un mapa impreso de la región. En un principio pasó desapercibido, pero más tarde fue clave. Filippo había evitado usar GPS para no dejar rastro digital. Había planeado cada detalle, excepto uno: qué hacer después. Quizás pensó en quitarse la vida, pero no había pruebas sólidas de ello. Y lo cierto era que, al llegar al juicio, Filippo abandonó por completo su defensa de inestabilidad emocional. Ya no alegó trastornos ni confusión. Admitió que actuó con plena intención. El 3 de diciembre de 2024, Filippo Torretta fue declarado culpable de todos los cargos. Recibió la condena máxima, cadena perpetua. Además, el tribunal ordenó el pago de más de €500,000 a la familia de Julia como compensación por el sufrimiento causado. En su última declaración ante la corte, Filippo dijo que no apelaría la sentencia. Aceptó el veredicto como justo y afirmó que no tenía intención de impugnarlo. Gracias por haber visto este video. Tu apoyo significa mucho para mí. Si quieres ayudar a que el canal siga creciendo, no olvides dejar tu me gusta, compartir este contenido y dejar un comentario. Tu participación realmente marca la diferencia.